Y como lo anunciamos, se estrena columna. Los viernes serán de ciclo de humor, una columna que va a ir repasando y naturalmente compartiendo con ustedes el legado de personas que han dejado una huella en el humor. Y en este caso llega Marcos Morón para hablar de Julio César Castro, ¿no? El hombre asociado a los cuentos de Don Verídico. Marcos, bienvenido, es un gusto que estés por acá. Muchas gracias igualmente. Juseca, en el bolillero de hoy. Julio César Castro, el recordado Don Verídico, se ha dicho muchas veces así, pero sí, creo que uno de los grandes humoristas y artistas en general, ¿no? Del siglo pasado. Juseca, bueno, conocido más que nada por Don Verídico. Sí. Puede haber gente que no lo sepa, un personaje que hacía cuentos, digamos, ambientados en un boliche, el famoso boliche del Resorte. Distinto al Café La Diaria. Totalmente con otras distinto, características. Totalmente, gente rara acá también. Sin tiendas de café enfrente, sin el Teatro Solís cerca. No era muy hipster No. el boliche El Resorte. No, Tenía gato. tenía el gato el Barcino. Un gato Barcino. Exactamente. Se tomaba religiosamente vino tinto. Siempre. Y bueno, ese era el universo que había creado Julio César Castro con los cuentos de Don Verídico. Pasaban cosas, había cierta magia en el lugar. Exactamente. En general el esquema, digamos, era siempre el mismo. Estaba en el boliche los parroquianos, la Uduvija, el Tape Olmedo, Rosadito Verdoso. Y bueno, en general llegaba alguien o pasaba algo y ahí empezaban a ocurrir como una deriva casi que surrealista, fantástica, ¿no? Era muy meso, muy absurdo, ¿no? Una especie de surrealismo criollo en función de las cuestiones rurales, campestres, ¿no? Que también incorporaba un hombre que, según lo que has detallado de su vida, no sé si decirle debe a, pero por lo menos tiene un primer vínculo con el arte a través de la radio, o en el que aparece la radio. Exactamente, sí. Su primer trabajo fue como guionista de radio en El Espectador. Y hacía, bueno, muchos de los actores que trabajaron con él son como grandes nombres, ¿no? de la comedia nacional: Candó, Guarneiro, Nubel Espino, Juan Manuel Tenuta. Y nosotros a Juseca, obviamente lo asociamos mucho a Uruguay, en realidad lo que él lo volvió, digamos, más famoso y lo que despegó la fama de Don Verídico fue que el libro La Andricina lo empezó a hacer, ¿no? De hecho, a veces nos sorprende un poco, antes de enterarnos, obviamente, que Don Verídico es muy conocido en Argentina, muy conocido, pero claro, lo tienen como un personaje de La Andricina. Claro, no conocen toda esta raíz y el origen de la persona y de su desarrollo artístico que en Uruguay tenemos más claro. Exacto. Y bueno, tenemos un video para ver de La Andricina interpretando a Don Verídico, con una sorpresa ahí, una persona que bastante conocida que no esperábamos ver aparecer ahí. A ver ese diálogo. Cuando cruce, va a haber otro rancho detrás de unos eucaliptos. Ahí se va a encontrar con el rancho grande. Ajá. Y usted golpee las manos de arriba del alambrado porque tiene la perrada que es brava. Ah, cuidado con eso, ¿eh? Claro. No solo perros, tiene animales raros, rarísimos. ¿Cómo raro? ¿Animales raros? Claro, porque él es muy de hacer cruzas, hace injertos. Él así como injerta mandarina con limón, va y le injerta, por ejemplo, yarará con bicho de luz. ¿Y qué le sale? Y le sale tubo fluorescente para cosechar de noche. Sí. Y, por ejemplo, ¿usted oyó hablar de las palomas mensajeras? Ah, ¿cómo no? ¿Cómo le va? No va a escuchar. Bueno, No es él ha pero- cruzado paloma mensajera con loro. Ay, ¿qué le salió? Y paloma mensajera que no necesitan llevar mensaje, van y los convierten. Sí. Ingenioso, ¿no? Y una de las cosas que ahora le está una demanda bárbara por la cuestión de los robos, esas cosas, ha cruzado Guampalagua Ah, ¿cómo le va? con perro salchicha. ¿Y? Y le sale un perro largo para cuidar el fondo y el frente. ¿Con un solo perro? Un solo perro, Injertos animales con extrañísimos resultados Sí. en ese diálogo entre un Don Verídico interpretado por La Andricina y
y Dolina como partener. Dolina, porque esto lo saqué de YouTube, era de un programa que se llamaba Dolina y sus amigos, del que no había escuchado hablar del año 90. Pero bueno, viste que acá ya tiene una deriva totalmente absurda y que es totalmente diferente al resto de las cosas que hace la Andricina, ¿no? Que la Andricina es realista, costumbrista, Claro. todo esto. Y acá ya hay, bueno, un vuelo, por decirlo de alguna manera, una ida al carajo, ya más surrealista, ¿no? Para mí, eso me parece que Don Verídico también tiene muchos puntos de contacto con otra seguramente la más conocida obra de humor gauchejo, que es Inodoro Pereira, de Fontana Rosa, que también Inodoro tenía eso, ¿no? Estaba el rancho, estaba la eulogia, el Mendieta, y empezaba a caer, estaba en el medio de la pampa, y empezaba a caer cualquier cosa, y pasaban cosas de lo más absurdas, ¿no? Pensándolo ahora, se me ocurre que capaz que con esa cosa del campo uruguayo y argentino, que solamente se presta para eso porque es un vacío. Sí. Un vacío total de decir, bueno, acá no hay nada y si no hay nada puede aparecer cualquier cosa, ¿no? El concepto de lo rural, yo creo que entre los dos países naturalmente no es exactamente igual porque Argentina tiene un territorio mucho más grande, pero hay una región argentina relativamente cercana al límite con Uruguay. Pienso en Entre Ríos, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, capaz que La Exacto. Pampa en un sentido más amplio, que tiene evidentemente muchas cosas en común, que yo supongo que a la Andricina, que en realidad se nutre de el folclore argentino en un sentido bien amplio, le deben haber facilitado la Sí. incorporación de lo que Don Verídico cuenta. Totalmente, sí, eso seguro. Yo también tengo una teoría, tengo muchas teorías yo, no demostradas, pero creo que lo interesante de Juseca, que por ahí a mucha gente también le sorprendía, es que él era un montevideano, era Claro. una persona de Montevideo, ¿no? Y creo que en eso también comparte características con Fontana Rosa, que es un tipo de Rosario, ¿no? Que se hizo famoso por Inodoro Pereira, pero no era del campo. Y calculo que esas cosas por ahí contribuyeron un poco a que tuvieran esa cosa no tan costumbrista y un poco más absurda, ¿no? ¿Y qué pasa con los espectáculos? O qué destacar de los espectáculos que Juseca protagonizó a veces en solitario, contando él los cuentos Sí. de Don Verídico? Claro, porque bueno, acá lo conocemos más en realidad por esa faceta. Él hacía sus espectáculos a veces con parteners así como Sotelo, Marinés Valdía, son los que más recordamos. Y con Sotelo tiene una grabación muy famosa. También con músicos a veces, con Gustavo Ripa, el Beto Peiruno, un espectáculo donde, bueno, era él hablando y otro tipo haciendo música. Y para mí algo que tenía muy interesante Juseca, sus espectáculos en vivo, era que se armaba como un clima muy interesante, ¿no? Él, creo que por su voz, una mezcla de su voz, de su manera de decir y el contenido, que era una cosa muy rara, Las pausas que hacía. las pausas, sí, y su timbre de voz, su forma de hablar, se iba como armando un clima parecido al Resorte, digamos. Sí, claro. Era como que en un momento pensabas a decir, bueno, acá está pasando, acá estamos entrando en esto, ¿no? Tenía una capacidad muy grande, digamos, en sus interpretaciones en vivo para transmitirnos, para llevarnos a ese clima, ¿no? Bueno, Juseca, en otros aspectos por ahí no tan conocidos, él escribió teatro, escribió literatura por fe de Don Verídico, digamos. Seguramente lo que le pasó fue lo que le pasa a mucha gente que tiene personajes u obras muy famosas, que bueno, que todo eso queda un poco eclipsado, Sí. ¿no? Porque bueno, porque hicieron algo demasiado genial, digamos, ¿no? Pero tenía eso, y también tiene un par de incursiones en el cine. Una de ellas es una historia bastante interesante. Héctor Olivera, el director argentino de La Patagonia Rebelde, en un momento adaptó un cuento de Borges, se llama El Muerto, y ese cuento de Borges transcurre en Uruguay. Entonces llamaron a Juan Carlos Onetti para hacer el guión. Y Onetti, a su vez, justamente como era montevideano, decía, bueno, no conozco mucho de lenguaje, de cómo habla la gente de afuera. No es mi fuerte. No es mi fuerte, entonces llamó a Juseca, que Juseca me acuerdo que dijo en una entrevista, decía, yo estaba ahí, no sabía qué hacer, porque yo tampoco soy de afuera, ¿no? Claro. Pero bueno, no sabemos qué pasó con eso porque ahí se pierde el rastro, digamos, y en los créditos no aparecen ni Onetti ni Juseca. Pero bueno, un tiempo estuvieron colaborando. Y después actuó y coescribió el guión de El viaje al mar, el cuento de Morosoli, que dirigió Guillermo Casanova. Y él ahí dirigía, también hacía un personaje con muchos puntos de contacto con Don Verídico, ¿no? Hay un video ahí para ver. Lo vamos a ver.
Buen día, don Chicho. Buen día. Buen día. Buen día, ¿Cómo 73. está? Salud. Tempranito llamándole al... Si a uno se lo invita, uno no se puede Ah, andar muy negando. bien hecho. Le presento acá a un amigo Ajá. recién llegado. Mucho gusto. Mucho gusto. Así que están de viaje al mar. ¿Y el señor cómo lo sabe? Me dijo acá el amigo. Sos rápido para las amistades. ¿Se toman una cañita? Ay, ¿cómo no me voy a tomar una cañita así? Eso sí le voy a tener que decir. Y no se vaya a molestar, no se vaya a ofender. Porque es una cosa de la... Pero usted está sentado en la silla de Rodríguez, que está por venir. Discúlpeme, no sabía. Perdóneme, ya me calmo. ¿Ustedes por qué? Jefe, ¿sirve una vuelta? No era de Rodríguez la silla. Ah, sí, pero yo se la cuido. ¿Y usted tampoco conoce el mar? No, la verdad que usted sabe que yo no... Siempre por ir, vio, pero por una cosa, por la otra, uno se va dejando estar y va postergando. No, la verdad que yo no... Además, yo del pueblo prácticamente no he salido nunca. No, yo del mar ni idea del mar. El que lo lleva es Rodríguez con el camión. Que él dice que el mar es una cosa espectacular, que es un fenómeno, que no sé, habrá que ir a ver. Precioso ese recuerdo, esa aparición de Juseca ganando con viveza una silla que ocupaba otro y también entregando, me parece, cuando se da ese diálogo en el que se lo interpela por su desconocimiento del mar, esa nota de melancolía, nostalgia, que creo que melancolía sería el término, que está muy presente en sus cuentos, siempre, a veces jugando con esa cosa de la soledad de lo rural y cómo la gente que está ahí, de alguna manera vive lejos de otros fenómenos que son más masivos, que a veces se desconocen o traspasan fugazmente, como la carpa del circo que queda una semana en un pueblo y después levanta campamento y se va, ¿no? Sí, también de la melancolía, digamos, la dulzura, digamos, también es algo que aparece, que está muy presente, sí, en los espectáculos Juseca, y ese tipo de cosas que yo te decía que las transmitía muy bien, que lo instalaba muy bien cuando él estaba haciendo cosas en vivo. Te reías, pero alguna lágrima se te podía caer también. Sí, no, había eso. Totalmente, se daba totalmente. Eso, sí, sobre el final, más que nada, ¿no? Evolucionaba para lugares que no son los que uno esperaba cuando arrancaba los cuentos de Don Verídico, ¿no? Y bueno, los cuentos de Don Verídico también, esto es importante por dos motivos. También, bueno, se publicaban como piezas literarias, digamos. Él trabajó en Guamia, en El Dedo, en varias revistas de la época y de antes de la dictadura. Y bueno, aparte sus libros, ¿no? Sus libros, bueno, se siguen vendiendo mucho y me parece que es importante, primero por el valor literario que tienen, ¿no? Que son muy buenos, pero aparte de la oportunidad que tenemos de seguir leyéndolo, ¿no? Claro. Hay algunas grabaciones, obviamente, pero bueno, ahora el principal medio que tenemos para acceder a Juseca es a través de sus libros, que se siguen vendiendo y reeditando y vendiendo muy bien. Así que están disponibles para quien no haya incursionado, si los quiere buscar seguramente los encuentre, nuevos, usados, en fin, recomiendo recorrer, trillar, porque va a haber muchos. Sí. Pero bueno, yo como es mi primera columna, pero también es tu primera columna conmigo. Exactamente. Decidí ponerte a prueba, hacerte una pequeña prueba, un pequeño examen. Un Juseca test. Un Juseca test, exactamente. Yo te voy a tirar tres nombres de supuestos personajes de Don Verídico, 2 son reales y uno me lo inventé yo. Ajá. Vos tenés que descubrir Te cuál trataste de meter en el personaje y dijiste, este nombre puede ser verosímil. Puede ir por ese lado, bueno. Vamos a ver. Desprevenido Pingajo, sí. Su personaje, Lamparino Mofletón y Refilón Cachete. Refilón Cachete es inventado. No, Lamparino Mofletón. Mirá vos, me resultó... Gracias, pues es un elogio para claro, mí. en el fondo, por baranda te llegó un elogio. Exacto, y bueno, la última, Masculina Soltero, Sí. Turrón Mojito y Bracerito Solfeo. Para, repetime. Masculina Soltera, Sí. Turrón Mojito y Bracerito Solfeo. Bracerito, solfeo,
es un invento. Me lo inventé yo. Ahí acerté. Ahí lo inventé, ahí sí, ya. Lo que pasa era sobre el final y ya no sabía qué hacer y tal. Yo Me creo quedó que- medio flojo, me quedó medio flojo. Pero yo creo que se de podía verdad. entrar igual, ¿eh? Yo creo que podría Podía entrar al resorte y pedirse una, acodar una barra distinta a la que hace las veces de escenografía Menos en este hipster, programa. definitivamente menos hipster. Marcos, ha sido un gusto. Yo decía cuando presentaba la columna que habrá humor con esta lógica de rescatar aportes de grandes personalidades vinculadas al arte y al humor específicamente, pero que las columnas van a tener una lógica rotativa en el sentido de que, además de tus presencias, de forma alternada habrá otras presencias. Por ejemplo, Vamos a tener a Nacho Alcuri. Vamos a estar compartiendo. No tengo idea de qué va a ser. Pero bueno, vamos a estar compartiendo uno y uno. También con esta misma lógica, abriendo más la cancha, ¿no? Cosas internacionales y ese tipo de cosas. Pero vamos a seguir, obviamente, con uruguayos que van a aparecer, pero vamos a abrir la cancha. perfecto, queda hecho el anuncio. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente.